Sin embargo, ambos eran una sola cosa. Y creo que ahí está una parte importante que necesitamos comprender, es cómo opera el cuerpo de Cristo en realidad, porque hemos pensado la iglesia de manera muy terrenal. Quiero que comprenda que al pensar la iglesia de forma terrenal la hemos convertido en una empresa más, en una organización más, en la pequeña pyme, dicen en Chile, refiriéndose a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, para algunos la iglesia es la pyme, y no, la iglesia es una realidad eterna, es un cuerpo eterno, incorruptible, que el Señor formó, amén. Y para ser iglesia no es tan fácil como se cree, no es que repito una cosita y entonces ya soy iglesia. La manifestación de la iglesia es incorruptible, amén. Ahora, ¿cómo llegamos a ese punto? Porque estamos diciendo que somos una sola cosa con esta nube de testigos. Pero ahí comienza la pregunta, ¿verdad? ¿Tengo yo esa fe como esa nube de testigos? ¿He llegado al punto en donde podría yo entregar todo lo que soy como lo hizo alguna vez cualquiera de esos hombres de Dios de la nube de testigos? El escritor de Hebreos escribió a los hombres de fe hasta su época, pero de ahí en adelante continuaron los hombres de fe. Y cada nación ha visto hombres como estos en su historia. Recuerdo una oportunidad, estábamos en el sur de Chile, en el sur de Argentina, bien en la Patagonia, harto frío, mucho viento, y nos fuimos a un pueblo donde el Evangelio había llegado no hace mucho tiempo. El Evangelio no había llegado hace más de 50 años. Todo el mundo era católico, pero no había una iglesia evangélica sino hasta 50 años atrás. Y el hombre que había traído el Evangelio todavía vivía. Así que lo fuimos a ver, con los muchachos que estábamos ahí, fuimos a verlo. Nos pareció interesante conocer a la primera persona que evangelizó en ese pueblo. Y cuando llegamos allá, nos dimos cuenta que ese hombre era un chilenito que había cruzado la cordillera, predicó en el primer pueblo que se encontró, y al ver que del otro lado de un gran río nadie había predicado, se echó en una bolsa la Biblia para que no se le mojara y cruzó a nado al otro lado. Y así todo mojado, sin dónde dormir, se buscó ropa por ahí y se puso a predicar hasta que se formó la iglesia. Y ahora el hombre tenía como 90 años, y ahí nosotros, recuerdo, lo fuimos a ver, teníamos un evento en la ciudad, digamos, grande de todo ese pueblo, lo fuimos a ver, conversamos con él, le pedimos que fuera, por favor, al evento, y cuando estuvo ahí aprovechamos de honrarlo delante de todo el mundo. Porque en todo lugar, la iglesia se compone por gente que vive para Él. Amén. Y cuando digo vive para Él, no me estoy refiriendo a alguien que dejó su trabajo para dedicarse al ministerio a tiempo completo. Me estoy refiriendo a alguien que vive en su corazón todo el tiempo para Él. Amén. Independiente de la manera en que sirve al Señor o del lugar que ocupa en la iglesia. Amén. Eso es la multiforme gracia de Dios, la multiforme sabiduría de Dios manifestada a nosotros. Pero lo que tenemos hoy, desgraciadamente, es una gran pirámide. O puras piramiditas, ¿verdad? Pequeñas. Vamos a ser sinceros, la gran pirámide está allá en el Vaticano, la más grande de todas. Pero desgraciadamente cuando vino la Reforma y los santos salieron de esa estructura, pasaron 200 años y empezamos de nuevo a construir las mismas pirámides y a canonizar nuestros propios papas. ¿Me entiende? Y tener nuestras propias reliquias. Usted sabe que cada catedral es más santa según la reliquia que tiene adentro, el hueso de no sé quién, el cráneo del santo no sé cuánto, como si eso fuera el cuerpo. Y nosotros tenemos nuestras propias reliquias.
Ahí viene la reliquia entrando. ¡Aleluya! Y entra el santo de Dios. ¿Me entiende? Entramos en el mismo juego y lo que hacemos es alejarnos con esa práctica del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo no se va a corromper. Quienes se corrompen son los hombres cuando se alejan del cuerpo de Cristo. Amén. Por eso es importante que podamos entender qué es la iglesia. Porque la iglesia genuina, real, trae una dimensión tal que no hay cuerpo falso que aguante. Y para tener autoridad para lo que viene para Colombia, la iglesia tiene que ser transformada y empezar a experimentar el cuerpo verdadero. Amén. Los últimos 30 años de Colombia, Dios ha permitido y ha bendecido las congregaciones porque sabía la necesidad que la nación tenía de oír el Evangelio. Amén. Pero hoy, donde ha cambiado el tiempo y donde la nación está en una transición, Dios no va a permitir que ese sistema se perpetúe. Porque no está totalmente alineado a la verdadera voluntad del Señor, al verdadero cuerpo de la iglesia. Así que Él ya comenzó hace mucho tiempo. Aunque usted no lo crea, por aquí y por allá, Él ya comenzó a transicionar a la iglesia. Amén. Y vuelve a escucharse la voz del Señor en el cielo. Salid de ahí, hijos míos. Y cuando digo salir de ahí, no me estoy refiriendo a, me voy a enojar ahora con el pastor del ministerio donde estoy. No, salir de ahí es salir de aquí. Amén. Salir de aquí del interior. Porque yo me puedo cambiar de congre todas las veces que quiero y no salir nunca de Babilonia. Porque el asunto está acá. Si no cambia aquí, no cambia en ninguna parte. Entonces el hermanito se enoja, no, porque estos son unos rebeldes, no, son súper religiosos ahí donde me congregaba, así que ahora me vengo para acá. Y arma la misma cosa. Me fui de la iglesia de los 24 ancianos, aleluya, amén. Así se llama el ministerio. Y me armé mi propio ministerio, el Monte de Sión de los 24, no, 25 vamos a ponerle, 25 ancianos. Y al final es lo mismo. No quiero venerar la reliquia de ellos, así que yo seré mi reliquia. Y es la misma rebelión, es la misma Babilonia. Pero el principio de la iglesia, los principios de la iglesia, del diseño original de la iglesia son distintos. Amén. Vaya conmigo. Vaya conmigo a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Versículo 15. Hoy vamos a ver, esta mañana, este momento, vamos a masticar algo interesante. Vamos a entender cómo el principio de la igualdad, escucha esto, el principio de la igualdad es un elemento vital de la iglesia. Amén. Amén. Y es la manifestación de la hijidad. A ver cómo dijo, hermano, de la hijidad, que es todo lo contrario a la orfandad. Amén. La orfandad es la condición de un huérfano, la hijidad es la condición de un hijo. ¿De dónde salió esa palabra, hermano? La inventamos, no se preocupe.
Al no haber palabra para hijidad, para explicar la condición de hijo, porque tenemos una cultura tan de huérfano en Latinoamérica que no tenemos palabras para describir la condición de hijo, pero sí tenemos para la condición de huérfano. Así que la iglesia se inventa las palabras. ¿Amén? ¿Se puede, hermano? Claro que sí. Acabamos de inventar una. Hijidad. ¿Amén? Así que la hijidad es la condición del hijo, y esta hijidad manifiesta y establece un principio: igualdad. ¿Igualdad de qué? Igualdad entre hermanos. ¿Amén? Igualdad entre hermanos. Ok. Dice entonces Apocalipsis 21:15, ¿lo tiene? Dice: el que hablaba tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida ¿en qué? En cuadro. Y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Ahora, póngame atención. Esta igualdad, este cubo que estamos viendo, todas sus medidas son iguales. Su altura, su anchura, su longitud. Es una dimensión. Está hablando en múltiples medidas y está hablando de profundidad también. ¿Amén? Por eso no es un cuadradito, es un cubo. ¿Amén? Ok, todos sabemos que Babilonia es piramidal. ¿Amén? Pero ¿cómo se establece esta estructura piramidal? Se establece en la manera en que nos relacionamos. ¿Está conmigo? ¿O usted alguna vez ha ido a una iglesia que efectivamente sea una pirámide? No existe eso, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo puedo yo percibir que estoy en un lugar que es piramidal? Por la manera de relación entre los que están dentro. ¿Amén? Hay una forma de relacionarse por niveles, por jerarquías, en donde el último nivel siempre es uno que está ahí solitario y que pobre que no quiera estar allá arriba, porque si no lo bajan para poner a otro. No, estoy hablando en serio. Si la pirámide no la forman los que están arriba, son los de abajo los que sostienen esa pirámide. Si todo el mundo cuando quiere ir contra Babilonia le tira piedra al que está arriba, y es porque no ha mirado su corazón, ahí se ve la pirámide de nuevo. Porque si se diera cuenta, es él el que está perpetuando ese sistema. Ah, no, yo quiero un líder. No, pastor, usted tiene que ser santo, nosotros no. Si usted el que ora, usted el que predica. Si usted se equivoca, nosotros no le aguantamos. Le ponemos a alguien al tiro ahí, usted lo sacamos, necesitamos un líder santo. ¿Me va siguiendo? Pero el hermanito puede pecar, puede andar en la carne. Total, él está abajo de la pirámide. ¿Me va siguiendo? No, pastor, ¿qué es lo que el Señor quiere para mi familia? ¿Y por qué tengo que saber yo? No porque tú eres el pastor. Sí, pero es tu familia. ¿Tú escuchas al Señor o no? Sí, ya, pues. ¿Ha escuchado esa frase? Se me cayó del pedestal. Y se va el hermano ahí cuando el pastor no le quiso responder. Oh, se me cayó del pedestal. ¿Para qué lo puso ahí? Y se resiente con el pastor ahí. ¿Para qué lo puso en el pedestal? Si era su hermano en primera instancia. ¿Amén? ¿O usted se resiente cuando tu hermano de sangre, de familia, se equivoca en algo, tú te resientes? Hoy te me caíste del pedestal. No, porque uno lo conoce. De hecho, yo conozco a mi hermano. Sé que cuando hay reunión familiar, a alguien van a empezar a bromear en la mesa. Estoy seguro de eso porque conozco a mi hermano. Y sé que todos se van a sentar mirándose a ver quién empieza con la broma. Y sé que cuando empiece eso no va a parar. Así que tengo que llevar mi bromita aquí en el bolsillo listas para contraatacar.
en cualquier momento de la cena. Entonces, cuando uno conoce que el que tiene a su alrededor es su hermano, hay otra forma de relacionarnos y es muy difícil que se establezca esta cosa. Amén. La pirámide no se, ¿cómo se puede decir? No se pueden abolir con un decreto ley. Desde hoy, hermanos, vamos a prohibir toda forma piramidal en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién lo dijo? Yo lo digo. ¿Me entiende? No se puede. La iglesia tiene que aprender a vivir en Sión. Sión tiene formas iguales. La iglesia tiene que comprender qué es Sión. Si la iglesia le pide al resto una pirámide es porque no conoce Sión, solo conoce Egipto, solo conoce Babilonia y no conoce Sión. Amén. Ahora, fíjese, dice, la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Ahora, vaya conmigo a Génesis 18, 23. Génesis 18, 23. Aquí hay un punto importante. Dios quiere establecer en Sión una forma de igualdad. Amén. Una forma pura de igualdad. Ahora, si Dios quiere establecer igualdad, es porque no había igualdad. Súper sencillo, ¿verdad? Si Dios quiere establecer luz, es porque había tiniebla. Si Dios quiere establecer la verdad, es porque había mentira. Así que si Dios me dice un día, quiero traer la verdad a ti, doy por hecho que hay mentiras en mí que deben salir. Amén. Así que si Dios quiere, se hace descender a Sión y se da el trabajo de medir Sión y que Juan vea de que está estructurada con medidas iguales, es porque quiere hacerle entender que hay una desigualdad que hay que romper. Amén. Así que cuando Sión desciende sobre un lugar, efectivamente empieza a cambiar la forma en que nos relacionamos. ¿Está conmigo? Ahora, esta igualdad que desciende es necesaria porque había desigualdad. ¿Dónde se produjo la desigualdad? Aquí está en Génesis un buen ejemplo. Dice Génesis 18, 23. 18, 23, ¿lo tiene? Este es Abraham conversando con el Señor y los ángeles. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Fíjese, Abraham está haciendo una pregunta y está haciendo una diferencia entre el justo y el impío. O sea, estos dos no son iguales. ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal cosa, que hagan morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Fíjese que Abraham está apelando a la diferencia que hay entre un justo y un impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Voy con este punto. Cuando Dios establece a Adán este diseño que es hombre y mujer, o ambos juntos, unidos, como un matrimonio le llamamos nosotros, pero para ello era unidad, pacto. Amén. Estaban unidos en un pacto tomado no con una firmita, no con la libreta familiar. En Chile dan una libretita de familia y cuando uno se casa la levanta, le sacan la foto para notificar que está casado ante la ley. Pero en el Edén no hubo libreta, solo hubo la voz. La voz de Dios fue el pacto sobre ellos. Amén. Y ellos estaban unidos por la voz. Ahora nosotros en la tierra establecemos esa voz en una libretita. Amén. Ok. Pero lo que voy con esto es que hay un pacto entre ellos y cuando ellos salen del Edén,
se rompe, se dividen del pacto, salen de la condición de hijos, entran a la condición de orfandad y desde ahí en adelante comienza la desigualdad. Porque en Edén todos iban a ser hijos de Dios. Amén. Fuera de Edén había que hacer diferencia entre Caín y Abel. ¿Quién partió haciendo la diferencia? Dios mismo. Porque Dios es justo, no puede tratar al impío como trata al justo. ¿Está conmigo? Así que todos conocemos la historia de la ofrenda de Abel y Caín y cómo a Dios no le agradó la de Caín, pero sí le agradó la de Abel. ¿Quién hizo ahí la diferencia? Dios. Dijo, no puedo recibir esta ofrenda, Caín, porque me está dando lo que se te ocurrió, pero Abel está ofrendando por fe. ¿Qué hizo la ofrenda más espectacular de Abel? Que la hizo con fe. Amén. Entonces, la desigualdad parte cuando el hombre sale del Edén y se establece una separación entre Dios y el hombre. Desde ahí en adelante, Dios, que es santo, no puede tratar a toda la gente igual. Los trata según el nivel de justicia que hay en ellos. ¿Está conmigo? Entonces imaginemos que este es el trono del Señor. Vamos a usar la imaginación hoy día. Este es el trono del Señor. Y el hombre que debería estar acá con el Señor, compartir con Él, vivir en esta dimensión, es echado afuera. Y cuando está afuera, se quiere devolver, pero encuentra una espada de fuego que da vuelta alrededor del huerto y que le dice, no se puede entrar, zona VIP. ¿Ya? Solo para gente que tenga el nivel de santidad y de justicia para poder pararse frente al trono. Amén. Y habían ángeles ahí custodiando el lugar. Desde ahí en adelante el hombre trata de acercarse a Dios. ¿Cómo puede acercarse el hombre a Dios? Lo hace a través de la fe. Abel es el ejemplo. Abel vio que había sacrificio que hacer y él hizo sacrificio. ¿Qué le enseñó a Abel? Hasta el día de hoy no lo sabemos. O lo recibió por revelación o se lo enseñó a Adán, no sabemos. El asunto es que él ofrece ofrenda y Dios se acerca con esta ofrenda, o dicho de otra forma, Abel se acerca a Dios y Dios se acerca a él. ¿Amén? Ok, pero todo esto es por la fe. Por la fe Enoc hace lo mismo. Por la fe Enoc va a buscar a Dios y llega a un punto tal de acercarse tanto a Dios que Dios se lo lleva. Me gustan las conversaciones con Enoc, me lo traigo mejor, dijo. Y se lo llevó. Amén. Luego vino Noé, y dice que Noé, o Noa, como es su nombre real, Noa, cuando estaba ahí en la tierra, era el único que podía acercarse a Dios. Amén. De toda la gente, Noa estableció una medida de justicia tal que su justicia juzgó a todo el mundo. Ahí usted ve que desde el trono, lo voy a poner así, desde el trono, había una medida hacia allá. Nadie podía entrar a este lugar. Ni siquiera Enoc lo hizo porque él llegaba hasta ahí. Enoc llegaba hasta aquí y desde aquí miraba a Dios. Digamos que este era el límite cero. Y desde ahí comenzaba el -1, -2, -3. ¿Qué tan alejado estaba de Dios? -4. El común de la gente estaba en el -100. Y los santos trataban de acercarse a Dios por la fe. Y la fe les era contada por justicia. Amén. Fíjese que el estándar era tan bajo que Dios dijo, ellos no se me pueden acercar por sus obras. Voy a tener que dejarle un poco de fe. Y Dios les dejó un poquito de fe en el Espíritu. Todo ser humano que nace en este mundo tiene algo de fe. Todos. Si la usan o no ya es cosa de ellos, pero todos tienen una medida microscópica, porque no alcanza semilla de mostaza siquiera, microscópica de fe que permite que sus órganos funcionen. Entonces sabes que tus órganos funcionan porque quieren funcionar. Nadie se levanta en la mañana, corazón, por favor, sigue palpitando.
te ordeno pulmón, que respires. No, nadie hace eso. Funcionan solos. La vida está en ellos. Amén. Si nosotros tenemos problemas más con lo que nosotros tenemos que hacer funcionar, ahí empiezan los problemas. Entonces esta medida de fe hacia allá, medida de justicia, era amplia y nadie podía venir acá, y ahí se estableció el primer multinivel. ¿Me va siguiendo? En donde para acercarse había a ver quién llegaba a la zona VIP. Y todo esto era mediante la fe. El hombre se acercaba a Dios mediante la fe. Entonces la desigualdad se originó por causa del pecado. El pecado trajo la separación, el pecado trajo la muralla de división y el pecado trajo la desigualdad. ¿Amén? Ok, vaya conmigo ahora. Vaya conmigo a Romanos 3:20. Romanos 3:20. Recuerdo una experiencia que nos ocurrió en la Aconcagua. Queríamos subir a la Aconcagua al principio de la excursión. El objetivo era llegar a la cumbre de la Aconcagua, poner la bandera del Señor ahí. ¿Amén? Usted sabe que la Aconcagua tiene 6.000 y tantos de altura. No es llegar y subirlo. El cuerpo humano aguanta hasta los 4.000 y algo, 4.500, todavía el cuerpo puede respirar. ¿Alguno de ustedes ha ido a La Paz, Bolivia, alguna vez? Ahí hay una hermana que ha ido a La Paz, yo sé que Israel también. En La Paz está prohibido correr a los que no son de La Paz. Usted empieza a correr un poco y empieza... ¿Por qué? Porque la altura, a mayor altura, hay menos oxígeno en la atmósfera, así que lo pongo en términos muy fáciles. Digamos que si aquí entre nosotros, a este nivel, tenemos 100 de oxígeno, y a la altura va agotándose ese oxígeno, y el aire ya no posee oxígeno para respirar, y está a 30, a 40, mientras más subo, menos oxígeno. Tu sangre, mi sangre, necesitan oxígeno, ¿verdad? Para quemar oxígeno, enviarlo al cerebro y que nuestro cerebro piense, funcione. Todas nuestras células usan oxígeno. Así que por eso la gente muere cuando deja de respirar. Cuando usted respira, echa ese 100 de oxígeno al cuerpo, y ese oxígeno se reparte por todo el cuerpo y empieza a hacer funcionar las células. Célula sin oxígeno es célula que muere. Célula que muere es tejido, es órgano que muere. Órgano que muere es persona que hay que empezar a tocarle la canción triste. Ok, entonces cuando usted va a La Paz, que está a 4.300 más o menos de altura, usted no puede ir rápido, porque no estamos acostumbrados. ¿Qué es lo que hace la sangre en la gente que vive en La Paz? La sangre de ellos es distinta a la nuestra, porque la sangre de ellos tiene más lóbulos rojos. Los lóbulos rojos que están, o glóbulos, que están ahí en la sangre, atrapan el oxígeno. Cuando uno respira, los glóbulos atrapan todo el oxígeno que pueden y lo reparten por todo el cuerpo. No sé si has visto alguna vez esos camiones que reparten gas. Por la calle, gas, galones de gas, ¿sí? Ok, esos son los glóbulos rojos. Atrapan todo el oxígeno que pueden y luego lo reparten por las células. Entonces, tú y yo digamos que tenemos 5 de esos camioncitos en el cuerpo, por dar un ejemplo, pero los de La Paz tienen 20, porque hay poco oxígeno. Así que atrapan todo lo que pueden y así es como el cuerpo de ellos nivela. Para que la sangre haga eso se demora semanas, el cuerpo en adaptarse. Así que si usted va a La Paz se va a empezar a sentir bien después de un mes. Y poquito a poquito se va a ir avanzando hasta que ya pueda respirar y caminar. Si usted toma a alguien de La Paz
y lo baja a esta altura, va a correr como loco, porque un poco de oxígeno va a ser suficiente energía para su cuerpo. Así que si manda al equipo de fútbol de Colombia a jugar a La Paz, ya está seguro que puede que pierda. Allá es donde han goleado a Argentina, ¿verdad? 4-0 le han dado al equipo de Argentina. ¿Por qué? Porque en La Paz el jugador boliviano corre de aquí para allá, se devuelve, pum, la pega, baja, y el argentino está tratando de hacer algo. 4.300 de altura. Después de 5.000, el cuerpo ya empieza a... ¿Qué hago aquí? Bájate, empieza a gritarte. Después de 6.000, cada 1.000 que usted le agrega, es muchísimo oxígeno que no hay. Y a menos que usted sea un alpinista, porque los alpinistas tienen el cuerpo adaptado de tal forma que cuando su cuerpo empieza a sentir que va subiendo, empieza a producir glóbulos rojos inmediatamente, de tanto que han subido la altura. Pero si usted es un hermanito como nosotros, que nunca había subido una montaña, que lo más alto que había estado había sido un edificio, subiendo con ascensor, imagínese si correr de aquí a allá usted quema más oxígeno que el normal, hacer eso arriba de una montaña donde hay menos oxígeno, se lo encargo. Ya no le duele solo la cabeza, le duele el estómago, le duele los huesos, le duele todo. Así que ahí estamos, con la intención de subir hasta los 7.000, 6.009 más o menos que tiene la Concagua, poner la bandera del Señor y todo ahí. Cuando partimos la primera, fueron 21 días, más o menos, cuando partimos al inicio, el Señor nos dijo, por cada 1.000 que suban, yo voy a despertar 1.000 reformadores. Amén, dijimos. Motivación suficiente, ¿verdad? El Señor sabe cómo motivar a los suyos. Créame que hacía falta motivación. Amén. La primera noche que dormimos ahí, con la altura, es como inflar un globo. Usted sabe que cuando se sumerge, cuando una persona se sumerge, hace buceo, la presión lo va apretando, ¿verdad? Y saca todo el aire para afuera. Pero en el caso de la altura al revés, es como que te están inflando. Así que el agua empieza a salir del cuerpo. Y si tu cuerpo no se adapta, vomitas cada 3 pasos. Es terrible. Me acordé. Santo Dios. Así que la primera noche que dormimos ahí fue, algunos hermanos empezaron a reaccionar sus cuerpos, nosotros orando, Señor, cúbrelo, 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 y dale agua, por favor, también, Señor, porque se está deshidratando. Así que normalmente la gente se deshidrata, y deshidratarse va en contra de poder seguir oxigenándose. El asunto es que cuando estábamos por ahí, íbamos caminando hacia los 4.000, avanzando, todo un día de camino, subiendo. En el camino encontramos un esqueleto de unas mulas. El campamento base que le llaman, que es la estación desde donde empiezan a intentar tomar la cima, está a los 4.000, ¿cuánto más? ¿400? Más o menos. 4.000 y algo. Casi a la altura, un poco más que la altura de La Paz. A esa altura. Para llevar las cosas hacia allá, los alpinistas usan mulas. Cargan las mulas están ambientadas ya porque viven ahí todo el tiempo, cargan las mulas y las llevan. Porque 1 kilo que usted se echa al hombro, pesa 3 kilos allá arriba, por cada paso que intenta dar. Así que ahí echan las mochilas, todo lo que pueden no cargar, y uno se queda con una mochila de como 8 kilos, que es lo mínimo que uno puede cargar entre comida y cosas. Así que mandan las mulas. Y cuando íbamos para allá, caminando durante ese día, un día muy terrible, de caminata, había unos esqueletos de mulas en el camino. Y para mí fue como súper fuerte verlo. Y el guía, el que iba con nosotros, nos explica que las mulas a veces se fatigaban ya de tanto trabajar y se caían ahí, pum. Y lo que hacía el dueño, para no dejarla morir de frío, la sacrificaba. Cuando veía que la mulita no se quería parar porque ya no daba más, la tenía que sacrificar ahí mismo. Porque si no se muere de frío, ¿me entiende?
Entonces, cuando íbamos para allá, al ver esa imagen fue muy fuerte. El asunto es que cuando llegamos a los 4.000 y algo, nos quedamos ya en la estación base, 4.300, gracias. Nos quedamos en la estación base, estábamos en eso, tuvimos un tiempo de intercesión. Mire, si es difícil tener un tiempo de intercesión aquí, imagínate allá arriba, donde no hay oxígeno y uno está. Usted sabe cuando el cuerpo lo manda a dormir, le está pidiendo oxígeno. ¿Sí? Cuando uno empieza a bostezar, tu cuerpo está diciendo, echa aire adentro. No hay oxígeno. Así que un buen café oxigena rápido. No se ríen, pero es verdad. El café ayuda a oxigenar, por eso es bebida de altura. Alguien diga amén, ustedes son colombianos. Café colombiano, de altura. Amén. Entonces, estábamos en eso intercediendo y de repente el Señor nos trae la imagen del esqueleto de las mulas. Y nos dice, así es como se ve la iglesia. Porque hay mucha gente en la iglesia que han sido usados como mulas para que otros lleguen a la cima. Imagínense lo que es oír eso en esa altura. Y mientras el Señor nos mostraba esto, nos decía, porque las mulas, no sé si ustedes lo saben, son animales híbridos que no pueden tener hijos. No se pueden reproducir, son una mezcla de dos animales para poder lograr uno que pueda solo trabajar. Entonces el Señor nos decía, hay mucha gente, hay muchos hijos míos que son eunucos, no tienen capacidad de multiplicarse, como veíamos anoche. No tienen la capacidad de poder darse por otros de una manera correcta, porque son usados como mulas para que otros lleguen a la cima. Y el Señor nos decía, ¿ustedes creen que yo estoy de acuerdo con esto? La pregunta la dejó sin respuesta, pero era obvia, ¿verdad? Así que eso nos empezó a dar vuelta, por hermano. Bueno, seguimos la intercesión, seguimos avanzando, llegamos a los 5.000 y algo. Estábamos en el 5.200, 300 más o menos, Nido de Cóndor, ¿cuánto está? Como 5.300 ya, una estación que se llama Nido de Cóndor. Luego de esa viene otra que se llama Berlín. Y después de Berlín la gente empieza a intentar hacer la cumbre. Cada vez los trayectos son más cortos, pero son más duros porque hay menos oxígeno. ¿Se entiende? Así que ahí estaban los hermanitos que ni de alpinismo sabían nada. Con suerte en su vida alguna vez habían puesto una de esas botas. No sé si han visto las botas de montaña. No la de trekking, sino la de altura, que son forradas en plástico por fuera, son como de astronauta. Y que cada una pesa como 2 kilos y uno camina así. Pasa el viento y la pura bota te agarra al suelo. Jamás en la vida habíamos usado esas cosas. Y ahí estamos. Llegamos a los 5.000 y algo, preparándonos para ir hacia la meta. De los 10 y tantos que éramos, quedábamos 8. Para que se haga la idea. En el camino fueron quedando los que se iban enfermando, en el camino iban quedando los que sencillamente el guía decía, no te conviene subir, porque te veo que tu cuerpo no se está adaptando bien. Al final quedábamos 8. Lo terrible de esto es que lo que veíamos era una parábola de lo que le ocurre a la iglesia. ¿Está conmigo? Que en el camino va quedando que no parece apto para la cima. Y estábamos ahí en Nido de Cóndor y estábamos en un tiempo de intercesión y apareció Juan. Ay, hermano, está invocando a los muertos. No, créame que no lo invocamos. Apareció solo. Así como Elías y Moisés al lado del Señor en el monte de la Transfiguración,
Como sabemos que Juan está vivo, no estamos invocando a ningún muerto. El Señor le dijo a los fariseos, ¿no oíste que Dios dijo, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque si no, Dios hubiera dicho, yo fui Dios de Abraham, yo fui Dios de Isaac, yo fui Dios de Jacob, pero Él dijo, yo soy, ahora, tiempo presente. O sea, ellos están ahí, aquí, al lado mío. Eso estaba diciendo. Bueno, estábamos ahí en la intercesión y se manifiesta Juan, aparece. Hermano, la pura presencia en el espíritu de ese hombre te llenaba de una humildad que te daban ganas de meter la cabeza en el suelo. Y cuando él estaba ahí, nos hace ver la multitud de santos, la multitud de lo que es la iglesia real, no la iglesia terrenal que a veces nosotros vemos y que uno a veces, en nuestro caso viajamos bastante y hay lugares que volvemos casi en depresión, diciendo, Señor, haz algo. Pero nos mostró la iglesia genuina, la que el cielo ve. Y nos dice, en esta iglesia, en esta forma de iglesia, necesitamos nosotros morir a nuestro ego, a nuestro yo, para que podamos hacer descender a Sion. Amén. Tuvimos ese tiempo de intercesión, al otro día teníamos que subir a Berlín. Y en la noche, en esa noche, la segunda noche que estuvimos ahí en Nido de Cóndor, un poco antes de subir, recuerdo que tuve un sueño. Soñé que estaba en la cima de la Aconcagua y caminaba por la cima. De hecho, después me puse a mirar si era así la cima, cuando ya llegamos a la ciudad y ya teníamos internet para buscar, me puse a ver cómo era la cima, y efectivamente era tal cual. Era una especie de camino medio acantilado para poder llegar a la parte más alta. Y yo me vi subiendo por ahí, caminando, solo que ahí podía respirar tranquilo, en el sueño. Y llegaba y se podía ver todo el resto de las montañas de los Andes. Y el Señor aparecía, se ponía detrás mío, como para hablarme. Y yo le decía, ¿qué hay aquí, Señor? ¿Qué nos quieres mostrar? Y el Señor me decía, aquí no hay nada. Y yo, ¿cómo? Le dije, Señor. Me paré, empecé a mirar a ver si encontraba algo. ¿Hay alguna cosa acá? Y el Señor vuelve a decir, no, aquí no hay nada, dice. Desperté con eso. Callado me quedé pensando, imagínense, todos alistándonos para empezar ya a subir. Yo dije, vamos a llegar allá. ¿Por qué el Señor me habría dicho, aquí no hay nada? Bueno, vamos, ponemos la bandera y bajamos, dije. Y empezamos a subir. Llegamos al campamento Berlín, ya como 5009. Se llama Berlín como la ciudad de Alemania. Lo interesante es que no sé si usted recuerda, pero en Alemania fue partida por muchos años por un muro, el famoso muro de Berlín. Era una estación que hablaba de la división. Y tenía un muro de piedra, de hecho, el lugar donde se acampaba. Mientras nosotros estábamos allá, Johannes, un amigo de Alemania, se fue a Berlín. Así que estábamos ahí en acuerdo, y mientras ellos estaban en Berlín empezaron a recibir algo con respecto a la división, que obviamente nosotros no supimos hasta que bajamos, porque no teníamos internet ni forma de comunicarnos. Pero estando ahí en Berlín, el Señor nos habla a todos, porque teníamos que decidir al otro día poder subir y toda la parte logística. Y llegamos ahí, y ya en el corazón nadie quería llegar a la meta, porque en el camino nos habíamos dado cuenta que la única forma de llegar a la meta era que otros quedaran atrás. ¿Me va siguiendo? Se va poniendo tan duro que la única forma de llegar a la cúspide es desechando al resto. Así que ahí estamos. Yo me había puesto de acuerdo con David Silva, porque iba Israel también, iba Camilo de Ecuador.
Y estábamos ahí, entre nosotros, y con David entre conversa nos habíamos puesto de acuerdo. Dijimos, ya, si al final, en la último tramo, ya no nos da la fuerza, a nadie de los que estamos aquí, le quitamos la mochila a estos dos, y hasta que suban, y nosotros nos quedamos con la mochila ahí, para que alguien llegue. ¿Está conmigo? Así que entre nosotros ya nos habíamos puesto de acuerdo, obviamente no les dijimos para que no supieran, y no se negaran. Pero quiero que le cuento esto para que vea cómo era el ambiente, de que todos ya nos estábamos dando cuenta de que solo algunos podían llegar. Amén. Y como para nosotros la misión era poner la bandera ahí, porque eso era lo que decíamos había que hacer y para eso venimos, bla, 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 entonces había que de una u otra forma hacer llegar a alguien ahí. El asunto es que estando en Berlín, el Señor nos detiene y nos hace elegir. Elijan. ¿Se mantienen juntos o se dividen por causa de la cúspide? Y esa pregunta nos sonó muy común a lo que se escucha en la iglesia. ¿Se mantienen juntos o se dividen para buscar sus propias metas? Así que dijimos, nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, alguien por ahí se acordó y dijo, ¿se acuerdan que al principio cuando partimos la primera intercesión, el Señor nos dijo que hiciéramos 6,000 y que el 1,000 siguiente lo iba a hacer Él? Porque eso fue lo que nos dijo, cada 1,000 que ustedes ganen, voy a despertar 1,000 reformadores, pero los últimos 1,000 corren por mi cuenta, dijo así. Y nosotros dijimos, amén, porque queríamos llegar a 7,000, pero el monte no tenía 7,000, ¿me va siguiendo? Para nosotros era como el número de los 7,000 que no doblaron sus rodillas. Así que dijimos, hay que despertar 7,000 reformadores. Y el Señor dijo, sí, denle con 6,000, yo hago los 1,000 restantes. Y cuando estábamos en Berlín, alguien se acordó y dijo, tal vez el Señor nos estaba hablando de este momento. Así que subamos a los 6,000. Decidamos, ¿nos dividimos o nos quedamos juntos? Y seguimos subiendo. En esa subida supuestamente era para dejar algunas cosas, luego bajar y al otro día intentar la cumbre. Dijimos, sigamos subiendo. Lleguemos a los 6,000. De hecho, llegamos a los 6,000 y algo. Subí un poco más, llegamos ahí. Y cuando estábamos ahí le dijimos, Señor, estamos aquí, como la iglesia, por primera vez, para renunciar a la cúspide. Se oyó la voz del Señor y dijo, por primera vez han sido destruidos los altares altos. No, eso fue terrible. Fue terrible. Porque cuando usted lleva 20 días esforzándose para llegar a un lugar, padeciendo literalmente para llegar a un lugar, y que el Señor te diga, tiene dos opciones, ¿te quedas con tu hermano o te quedas con la meta? Solo Sión dentro de alguien puede decidir bien. Amén. Así que llamamos por satélite a los que estaban en el campamento base, que se quedaron ahí intercediendo por nosotros. Le dijimos, el Señor nos habló tal, porque ellos no tenían idea de lo que había sido el resto de los días. Nos habló esto, y ellos dijeron, el Señor no estaba hablando exactamente de lo mismo. Pero obviamente no podíamos decirle a ustedes, hagan esto, tenía que nacer de sus propios corazones. Amén. Desde ese momento, yo sé que el Señor comenzó una transición en todo el continente. Y lo que se va a levantar ahora va a ser el cuerpo de Cristo. El cuerpo glorioso del Señor, y recién la tierra va a experimentar ver la multiforme sabiduría, porque hasta ahora solo ve la sabiduría de uno, pero no ha visto la multiforme sabiduría, no ha visto la multiforme gracia. Amén. Ahora, vaya conmigo, Romanos 3:20, perdón, Romanos 3, sí,
versículo 20. Como no podían acercarse los hombres a Dios, como la injusticia generó toda esta línea, ¿verdad?, de división hacia atrás, entonces Dios tiene que armar una manera de hacer que el hombre pueda entender su desigualdad, entender la diferencia entre justos e impíos, y tiene que formar una manera de que este hombre pueda acercarse a él y pedir misericordia, porque ya lo vimos en Abraham, Dios juzga finalmente al impío. Amén. El juicio de Sodoma y Gomorra fue terrible porque no había quien pidiera por esa ciudad. Amén. Y la ciudad llegó al tope de maldad y Dios tuvo que enjuiciarla. O sea que de esa línea hacia allá, -1, -2, -3, ¿quién era más impío? Sodoma y Gomorra llegó a un tope de estar alejado de Dios, que Dios tuvo que juzgar. Amén. Pero el Señor no quería hacer esto mismo, o no quería que le ocurriera esto mismo a Israel. Así que el Señor lo que hace es establecer un mecanismo para que Israel se acerque a Él. Amén. Y no se aleje en esta tabla de injusticia. Y le da a Moisés la ley. La ley determina niveles. La ley deja en claro cuáles son los niveles de justicia y los niveles de maldad. Amén. Pero la ley no tiene la capacidad de hacerte perfecto. Mire, Romanos dice 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que la ley les mostró cuán alejados estaban del trono de Dios. ¿Me va siguiendo? Cuando la ley decía, no mentirás, no robarás, ellos robaban y decían, no, estoy lejos de Dios, porque Dios dijo no robar, y eso me deja un nivel más atrás. No adulterarás, adulteraba y sabía que estaba varios niveles más allá. Honrarás a tu padre, deshonrará a su padre, y dice que lo agarraban y lo apiedraban. O sea, se había alejado mucho. Pero la ley no era para hacerlo a ellos perfectos, no tenía ese poder, no tenía esa capacidad. De hecho, Dios no la dejó para eso. Y el escritor, Pablo en este caso, lo dice claramente, dice más abajo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, o sea, hay una manera de romper toda esta línea de desigualdad, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estaba el trono de Dios, los hombres hacia allá, del cero, hacia adelante, alejados, y cada cierto tiempo, venía una persona que lo elegían de sumo sacerdote, se preparaba para acercarse lo más posible hasta el trono. Amén. Como la ley no podía hacerte justo, Dios mismo sabía que la ley no podía hacerte justo. Por eso es un gran error tratar de ser justo por la ley. Anótelo por ahí. Porque la ley no vino para hacernos justos. Eso está explícito en la Biblia. No me lo estoy inventando. De tanto así que Dios mismo dejó formas de sacrificio para pedir perdón, para pedir expiación, porque Él sabía que la ley no podía hacerlos justos. ¿Está conmigo? Así que el sacerdote tomaba el animal, lo sacrificaba y mediante esa sangre avanzaba por todos estos niveles y trataba de acercarse lo más posible para decir, Señor, ten misericordia del pueblo. Y Dios que estaba aquí,
y no veía ser humano acercándose hace mucho tiempo, lo miraba y decía, ¿por qué sangre te acercas? Con esta que tú nos dijiste que presentáramos. Trajimos un cordero sin mancha, trajimos un cordero, lo probamos por varios días para ver si era perfecto, trajimos un buey, lo probamos por varios días si era perfecto, y aquí está, lo hemos sacrificado. Y hemos puesto, antes de sacrificarlo, todos nuestros pecados sobre él con la imposición de manos. Ok, bien, extiendo mi misericordia sobre ustedes, este año no los destruyo. Vuelvan el próximo. ¿Me va siguiendo? El nivel de justicia era tal, es tal, que Dios no puede pasar por alto la impiedad. Y como Él sabe que no puede pasar por alto la impiedad, generó un mecanismo para no destruir a Israel. ¿Está conmigo? El problema comenzó cuando ese sumo sacerdote que venía a ministrar acá, él también se empezó a corromper. Y todos conocemos la historia, ¿verdad? El libro de Malaquías es el último libro y habla de la corrupción de los sacerdotes, por eso es el último libro del Antiguo Pacto. Habla de la corrupción del sistema sacerdotal, es decir, que el sacerdote se lavaba, hacía todo esto, pero estaba tan corrupto que Dios lo miraba igual de lejos. Así que la misericordia empezó a ser retenida. ¿Está conmigo? E Israel y gran parte de la tierra estaba lista para ser destruida por causa de la impiedad. ¿Amén? Ahora, ¿por qué es necesario que entendamos esto? Porque hasta el Señor, Dios solo extendía misericordia hacia el pueblo. Ellos solo habían experimentado la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es como tirar migajas. Obviamente una migaja del cielo es mejor que una migaja de la tierra, ¿me sigue? Pero la misericordia es eso, la monedita al que está pidiendo. ¿Me sigue? Así que cada una vez al año venía el sacerdote y Dios le dejaba la monedita. Te voy a bendecir tu casa, voy a bendecir, dile a Israel que los voy a bendecir, van a prosperar las cosas que siembren, todo eso. Pero todo eso es mi monedita. No han experimentado realmente lo que es venir y estar aquí conmigo. ¿Me va siguiendo? Ok, mire, vaya conmigo a Números. Lucas mejor, Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Tiene que entender que el animal que era puesto en el altar, él recibía todo el castigo. No era que Dios no castigara, Dios castigaba, pero ese castigo lo recibía el animal al ser sacrificado. ¿Está conmigo? Por esa razón, al Cristo se le profetizaba como el Cordero. Cuando en Israel usted decía el Cordero, a ellos no se le venía la imagen de un animalito tierno simplemente, que era lindo, o que uno los contaba para quedarse dormido. No, su mente, la mente de un niño que había visto cómo sacrificaban los corderos. El cordero, cuando le decían, he ahí el cordero, cuando Juan dijo, he aquí el cordero, ellos no pensaron, qué tierno Jesús. No, ellos pensaron, Él es el sacrificio. Porque la imagen para ellos del sacrificio era un cordero. Ahora, ¿cómo entendieron esto? ¿Cómo llegaron a esta comprensión? Por la ley. La ley era como el profesor de párvulo que le enseñaba a Israel todo con manzanita y peras para que fuera entendiendo lo que venía. ¿Amén? Así que ellos trataban de acercarse y el juicio caía sobre estos sacrificios. Pero en algún momento esos sacrificios ya no iban a ser
¿cómo lo puedo decir? Suficientes por la medida de injusticia. Ahora, Lucas, ¿lo tiene? Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estas son las palabras, vuelvo a leer, que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que esta ley que Dios les entregó para que ellos se acercaran, al mismo tiempo profetizaba acerca de Cristo. Al mismo tiempo les advertía que en algún momento no iban a tener que venir hasta este lugar, hasta esta muralla, sino que iban a poder traspasar esa muralla. ¿Está conmigo? Ellos se acercaban, Israel se acercaba, el sumo sacerdote figurativamente cruzaba un velo. ¿Qué hacía el velo? Separación. El velo decía: aquí está Dios, allá están ustedes. Y el velo no era lo único que separaba. ¿Cuántos saben que las mujeres no podían entrar al lugar santo? ¿Cuántos saben que los extranjeros solo podían estar en el atrio? O sea que el israelita en su mente empezó a configurar una cultura de separación. ¿Por qué cree usted que llamaban perro a los samaritanos? Porque en su mente ellos eran Israel y el resto era otra cosa. ¿Cómo formaron esa mente? Por la ley. La ley tenía medidas de separación. La ley decía: tú eres levita, pero tú no eres aún sacerdote. Tú eres levita, nos vas a ayudar a cortar leña. Ok, cuando llegues a ser sacerdote vas a poder echar aceitito a las lámparas. Y en algún momento puede que alcances a ser sumo sacerdote si Dios está contigo. Pero el sumo sacerdote era una línea genealógica, no sé si lo saben. Se traspasaba de generación en generación. Así que si tú no nacías en esa línea, no podías entrar. Si tú tenías un ojo malo, te cayó una astilla y no pudiste abrir más el ojo, no podías ministrar más. Porque te revisaban entero. La ley trajo separación, ¿está conmigo? Para mostrarle al hombre lo alejado que estaba de Dios y lo que había en su corazón conforme a esas paredes que el hombre pone. Pero el Cristo dice que venía a abolir toda muralla de separación. Romanos, vaya conmigo. Romanos. Capítulo 3. En la última semana de Jesús, ¿cuántos leyó el libro El Gran Engaño de Emerson? ¿No? Consíganse el libro El Gran Engaño de Emerson, muy bueno. ¿Ahí lo tienen? El Gran Engaño. El Gran Engaño es un libro donde en una parte del libro explica la última semana de Jesús. En la última semana Jesús cumplió la gran mayoría de las exigencias de la ley. Solo le voy a mostrar mi computador. Yo hice el ejercicio de la semana de Jesús, pero como no puedo mostrárselo, porque es muy largo y nos vamos a tardar toda la mañana de la última semana de Jesús, tiene un buen resumen ahí en el libro de Emerson. Consígaselo porque él se da el trabajo también de ir lunes. Esto hizo Jesús, esto cumplió. Martes, esto hizo el Señor, esto cumplió. ¿Amén? Ok, pero léalo a conciencia. Y después de leerlo, si quiere, se va a ver La Pasión de Mel Gibson. Porque ahí va a entender, va a ver de otra forma esa película. Tiene cosas raras, pero en general no es mala. Ahora, escúcheme. En esa semana, el Señor fue rompiendo murallas de separación. Amén. Fue aboliendo el multinivel.